Ya tengo una palabra que el Señor me ha puesto para compartir a vosotros. Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho, de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Jesús empieza a revelarles cuál es su plan, cuál es el plan de Dios, que estaba guardado desde la fundación del mundo y que nosotros llamamos evangelio. Era que Él se encarnaría en una persona y que finalmente moriría en la cruz para pagar por el pecado de la humanidad. Y Jesús empieza a comenzar y a declarar esta verdad tan difícil de aceptar, sobre todo por los apóstoles que estaban con él, porque ellos en el fondo pensaban que Jesucristo iba a ser proclamado rey en ese tiempo. Era lo que los judíos querían, que en ese tiempo el Mesías viniera, se instaurara su reino en Jerusalén y sacara al imperio romano de sus territorios para gobernar toda la tierra. Entonces ellos escucharon por primera vez esta revelación. Hermano, el Señor nos va revelando muchas cosas. Tengo una libreta llena de sueños y visiones que Dios nos ha revelado. ¿Qué es lo que va a hacer? Y os lo hemos ido comentando a lo largo de estos años que Dios nos ha ido hablando. Pero para llegar ahí hay que pagar un precio, hermano. Hay que pagar un precio. Jesucristo tenía que pagarlo. Era padecer mucho, mucho que era casi inexpresable lo que Jesús sufrió, pero no podía ser de otra manera, porque cuando una embarazada espera al bebé, prepara todo, lo adecua todo, se alegra, se goza y está contenta. Y cuando ya va a venir ese bebé, empiezan los problemas, los dolores, las contracciones, las dificultades. Y a veces no entendemos por qué antes de que veamos el gozo de la salvación, la gloria de Dios, el bebé que viene al mundo, tiene que haber dolor y sufrimiento. Pues así ocurre en muchas ocasiones y empieza el parto. Y en el parto ya se olvida la madre del niño, se olvida de lo que lleva 9 meses esperando, lo único que es, no puedo soportar tanto dolor, a ver si esto pasa pronto. Pues Cristo tuvo que pasar por ese parto doloroso y nosotros también tenemos que pasar por este parto. Tenemos que disfrutar de lo que Dios nos da, pero hay que pagar un precio para alcanzar lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque en ello hay madurez. Y Cristo necesitaba madurez, dice la palabra, por lo que padeció, aprendió la obediencia como hombre. Él como Dios era obediente a su Padre, pero como hombre tenía otras limitaciones, le costaba más obedecer. Él se fortaleció y se ejercitó en obedecer a su Padre como hombre hasta el final, como ejemplo para nosotros. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo estás diciendo que va a morir en Jerusalén y que va a padecer mucho? De ningún modo te suceda esto. Bueno, es lo normal, lo que diría cualquier persona. Pero esto, sinceramente, es un problema de carnalidad, porque el hecho de evitar el sufrimiento no es malo. El problema es cuando ese sufrimiento es el que Dios quiere que tengamos y tú dices, ¿Dios quiere que suframos? Pues sí, en el sufrimiento hay propósito. Dios dice que le agrada que nosotros suframos injusticias y que las soportemos con paciencia. A Dios le agrada. ¿Pero por qué? Porque la paciencia se desarrolla, la confianza en Dios se desarrolla y el amor de Dios se desarrolla bendiciendo al que nos maldice. Luego necesitamos ser injustamente tratados en muchos momentos de la vida y nosotros nos indignamos, pero Cristo no se indignó. Cristo vino a eso y soportó estoicamente, soportó pacientemente esa muerte que tiene que venir con los sufrimientos que conllevaba. Y Pedro, pues, quería evitarle a Jesús el sufrimiento. Es como cuando queremos a un pollito que estás abriendo el cascarón, queremos romperle el cascarón para evitarle esa pelea recién nacido, esa pelea de abrir la cáscara. Pero lo que estamos haciendo es matándolo. Porque ese pollito necesita pelear esa batalla para afrontar el reto que le viene por delante, sobrevivir en un mundo duro. Nosotros, hermanos, necesitamos pelear, necesitamos pasar por el crisol de la prueba para poder sobrevivir en la batalla espiritual en la que nos hemos visto inmersos. Porque aceptar a Cristo es declarar la guerra al diablo y eso supone un conflicto. Y por otro lado, Dios permite esa batalla para que crezcamos y maduremos en la fe y que seamos cada vez más parecidos al Hijo de Dios. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, apártate de mi vista, Satanás. A Pedro le tenía que doler esas palabras,
a su amado Jesús que le dijera, apártate de mi vista, Satanás, y explica por qué le llama, no Satanás a él, era Satanás el que estaba usando a Pedro. Me eres tropiezo, pues no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Piensas como un hombre, no como Dios. Y tú dices, ¿que somos hombres? Sí, pero dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Tenemos los pensamientos de Cristo y tenemos la capacidad para pensar y actuar y vivir como Cristo viviera en nuestro lugar. Pero cuando Dios quiere que pasemos por el crisol, por ejemplo, 3 días de ayuno, y empezamos a dudar, yo no sé, no voy a poder, es que yo no tengo ganas, ¿y para qué? ¿Y cuánto sufrimiento para nada? No es para nada. Es que estamos clamando al Señor para que los que vayan al oasis reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Acepten a Jesucristo como su Salvador. Sean liberados de ataduras físicas, emocionales o espirituales. Y Dios responde. Dios responde. Porque de alguna forma los que ayunamos nos limpiamos, nos debilitamos físicamente, pero nos fortalecemos espiritualmente. Y el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu puede ejercer su labor sin interrupciones, sin impedimentos y sin ninguna barrera. Luego lo que estamos es quitándole al Señor la hojarasca, quitando montañas, rellenando valles y preparando al Señor el terreno para que Él actúe a través de nosotros. Así que a veces podemos ser tropiezo para Dios. A veces podemos estorbar a sus planes porque estamos pensando como hombres naturales, que lo que queremos es evitar problemas y satisfacer nuestros deseos. Cuando Dios nos está pidiendo algo, hagámoslo, aunque eso suponga un sufrimiento personal. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer 3 cosas. Primera, negarse a sí mismo. Por ejemplo, el ayuno es eso. Estamos negando el qué, el alimento, la televisión, el hobby, todo aquello que nos distrae de lo que Dios quiere en este tiempo, que es que oremos, que peleemos, que intercedamos por los que van allí. Tenemos que negarnos y quitarnos aquello que nos va a estorbar. Merece la pena. ¿Por qué? Porque en eso se ejercita el qué, el dominio propio. El temperamento se fortalece y aunque nos duela el estómago, aunque la ansiedad venga, hemos decidido ayunar por ellos y lo mantenemos. Ahí hay una madurez muy grande. Cuando uno dice, ay, no puedo más y come, o rompe el compromiso que haya hecho, estamos mostrando que todavía no tenemos madurez suficiente y ni fidelidad suficiente. Si yo me comprometí, evidentemente a veces prometemos cosas que no podemos cumplir. Por eso es importante que lo que tú prometas al Señor lo cumplas. Dios dice, si prometes, hazlo. Si no estás seguro, no prometas. O comprométete con algo inferior. Pero si tú te comprometes a ayunar 3 días íntegramente, hazlo. Y si has fallado, bueno, no te flageles. Pídele perdón al Señor, porque hay que pedirle perdón al Señor por no haber cumplido ese compromiso con Dios. Y para otra vez, o baja el listón o empiezas a trabajar para alcanzar eso. Hay personas que ayunan 10, 15 y hasta 40 días. Hay varios pastores en la ciudad que han ayunado 40 días y uno de ellos 2 veces. O sea que si Dios te guía, hazlo. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar la cruz. Cuando Cristo habla de tomar la cruz, se refiere no a las enfermedades, no a los problemas personales que cada persona, cristiana y no cristiana, tiene. Se refiere al precio que hay que pagar por servir a Cristo. Tomar su cruz es soportar la tribulación, soportar la crítica de la familia, de los demás, por llevar a Cristo. Cuando uno llevaba su cruz era porque iba a ser crucificado allí. Y lo que Dios quiere es que cada día crucifiquemos nuestra carne, crucifiquemos nuestros deseos y nuestra huida de los problemas. Si lo que Dios nos pide nos va a traer problemas, es lo que conviene, es lo perfecto. Y seguir a Cristo. Algunos dicen, sí, sí, yo quiero seguir, pero ya si eso mañana, ¿no? Y a Cristo o se le sigue de cerca o se le pierde el rastro. No podemos posponer. Y Cristo fue muy tajante con las personas cuando algunos le dijeron, Señor, te seguiré, pero deja que todavía haga esto, lo otro, tengo algunos compromisos. Y Dios le decía, el compromiso es urgente, el llamado es ya. No hay nada que te deba de impedir decirle al Señor hoy, te amo, quiero seguirte y quiero servirte.